Usuarias y usuarios de Video Televisión, mil gracias por continuar con nosotros y seguirnos a través de nuestra programación. Sean todas y todos bienvenidos a nuestro programa Diálogo de Saberes. La Organización de Naciones Unidas, con el objetivo de renovar el compromiso contra el racismo, celebra todos los 21 de marzo el Día de la Eliminación de la Discriminación Racial. Hoy vamos a hablar precisamente sobre este tema, la discriminación racial, xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Para ello entonces quiero presentarles a los invitados del día de hoy. Tengo al compañero Lucas Gil, quien es de los Pueblos Hermanos. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, amiga, mucho gusto. Y el compañero Over Silgado, quien es del Comité Afro contra la Discriminación y la Xenofobia. Mil gracias, bienvenido por el día de hoy estar con nosotros, hablar sobre este tema tan importante para todos los venezolanos, para toda la humanidad. Si hablamos sobre el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, sobre la discriminación racial y la xenofobia, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, cuando hablamos de la discriminación racial en general, de acuerdo a la ley aprobada aquí en Venezuela hace unos pocos años, eso incluye tanto la discriminación por origen étnico, sexodiversidad, y también está incluida la parte de la xenofobia. Es decir, cuando hablamos de la xenofobia, precisar que esto se refiere a discriminación por origen nacional, que si yo nací en Colombia o nací en Ecuador o en cualquier otro lado, entonces ocurriera que venezolanos o venezolanas, por el hecho de haber nacido en otro lugar, me discriminaran. Y si hablamos de la sexodiversidad, por supuesto, por el hecho de una persona tener una situación dentro del contexto no tradicional, entonces también se le hace discriminación. Y por el asunto étnico, el asunto de color de piel, sabemos que también históricamente, lamentablemente, eso ha venido ocurriendo. Es muy importante, por esa misma pregunta que tú haces, recordar que en términos históricos, para el caso de nuestra América, las raíces que tienen que ver con esta discriminación que quedó reflejada después de los años, estamos hablando de cómo llegó Cristóbal Colón cuando el supuesto descubrimiento, pero que vinieron fue a hacer avasallamiento, a hacer genocidio, a hacer saqueo de nuestros recursos naturales en América, y en ese contexto entonces ellos plantearon que los nacidos en África, cuando fuimos traídos, esclavizados, nuestros ancestros fueron traídos, y también los nacidos en América, supuestamente no tendríamos alma por no estar sometidos a la religión católica. Entonces, a raíz de esa consideración, sencillamente empezaron a darse todas las violaciones de los derechos humanos. Éramos esclavizados, hablo de nuestros ancestros, ¿verdad? Ya fuera la parte afro o aborigen, y sabemos los genocidios ocurridos, hubo secuestros, hubo violaciones de mujeres, es decir, toda una situación de iniquidad que lamentablemente todavía hay unos rezagos donde hay muchos sectores de población que no han entendido la necesidad de tratarnos en igualdad de condiciones, porque el asunto no es por color de piel, no es por origen nacional y no es tampoco porque haya incluso el asunto de la sexodiversidad, que todavía hay muchos sectores que no han entendido esa situación. Es cierto. Hablemos acá en nuestro país, Venezuela. Ustedes, bueno, pertenecen al Comité en contra de la Discriminación Racial. ¿Existe en este momento discriminación en Venezuela? Muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sintoniza en estos momentos, y muchas gracias a ti, Yulimar, por hacernos esta invitación. Yo considero de que, a pesar de que en Venezuela pues, se ha avanzado en materia de leyes, en cuestiones de todo lo que tiene que ver con el cuidado y la protección incluso para los derechos de la igualdad entre las personas, aún se ve ese tipo de discriminación, ¿sí? Aún hay pequeñas sémolas, digámoslo así, de esa discriminación contra los que por lo menos son extranjeros en este sentido. Incluso si lo miramos desde esta posición, la derecha ha tratado de inmolar o ha tratado de compenetrar en la conciencia y en la mente de los ciudadanos venezolanos de que el maltrato que se está viendo... Sobre todo ahorita con Colombia. Con Colombia, exactamente. Hay un tema bastante fuerte y álgido allí que se ha venido tocando, incluso si, como les digo, lo miramos desde ese punto de vista que lo hemos venido palpando, en ese sentido de que quieren compenetrar en la memoria histórica de que
cuando nosotros que somos colombianos llegamos acá, es a quitarle lo que tienen los venezolanos y no a poder producir. Entonces yo creo que allí se hace una perpetración de esa discriminación y por supuesto hay ciertos niveles de esa discriminación dentro de la sociedad que yo creo que sistémicamente en el proceso de la revolución se ha venido eliminando. Sin embargo, queda mucho por hacer y yo creo que eso es lo importante, que se ha venido construyendo incluso desde la misma organización que nosotros prestamos. Venimos haciendo la conciencia colectiva de que no somos tan diferentes ni somos tan distintos, somos hijos de una sola patria. Yo creo que históricamente hemos sido una sola nación. Lo que pasa es que dentro de aquello, Lucas mencionaba algo muy importante, que cuando llegaron estos supuestos conquistadores empezaron a hacer las divisiones. Exacto. Y empezaron a hacer esas divisiones que nos han inculcado siempre de que por ser venezolanos ustedes son venezolanos y por ser colombianos ustedes son colombianos y son diferentes. Cuando cuando la historia nos ha demostrado de que no ha sido así, yo considero de que esa discriminación poco a poco, yo creo que tomando la conciencia colectiva se puede llegar a eliminar per se de la población. Ustedes, bueno, nos hablaste la participación que ustedes están teniendo dentro del comité. Ustedes que han podido evaluar en cuanto acá en nuestro país, en los locales comerciales, discotecas, estos lugares que transitan los ciudadanos, los venezolanos, colombianos, extranjeros, ¿existe en estos momentos también discriminación dentro de los locales comerciales? Bueno, esa parte, mi amiga Yulimar, indudablemente que hay sectores cuando se van a algunas discotecas, y otros escenarios, hablando de medios de televisión privados, que todavía no han terminado de entender que hay que eliminar definitivamente el asunto del racismo o incluso unas veces del endorracismo, porque hay casos de personas que se discriminan, se creen de pronto, si se creen de otra etnia, de otra raza, sabiendo que estamos hablando en general de una sola raza humana, y de pronto porque hay un poquito más de blanqueamiento, entonces se quieren sentir superior, pero históricamente está demostrado que todos provenimos del continente africano y entonces el asunto del color de piel tiene que estar en segundo y último plano. Entonces, por otro lado, sobre esto, ya sea en discotecas, estamos hablando en medios de comunicación, tanto audiovisual como también en la parte de escrita y demás, pero quiero insistir en que nosotros necesitamos que este asunto del endorracismo, que se aplica cuando incluso nosotros no nos reconocemos como tal, cuando hay ese no reconocimiento, ya sea por la parte étnica o cuando hay algunas personas que si nacieron, ya sea en Colombia, como en mi caso, nací en Colombia y ya soy venezolano, bolivariano, chavista, ¿verdad? A mucha honra. Yo creo que no se trata de esconder el lugar donde tú naciste, porque como lo decía Over, estamos hablando de unos lazos históricos que por más que las burguesías del momento histórico hayan logrado la división, la separación de lo que fue la Colombia que planteó Bolívar y que previamente planteó Miranda, esos lazos históricos nos tenían unificados desde 1819 hasta 1830. Es más recordar que cuando la famosa campaña admirable, que se da cuando llega Bolívar aquí como libertador en Caracas para recuperar la Segunda República, estamos hablando que vino acompañado por más de 500 neogranadinos. El ejército inicial de Bolívar era neogranadino, o sea, nacido en la actual Colombia. Entonces, y fue ese ejército el que dio el paso inicial para que luego se reagrupara acá el ejército internamente a nivel de Venezuela y se lograra ese triunfo clave que permitió la recuperación de la famosa Segunda República. Y sabemos entonces históricamente, cuando se habla del caso de José Antonio Ricaurte, que en un momento dado él, para que no cayeran las municiones en manos de los realistas, él se inmoló, explotó con las municiones y hasta murieron una cantidad considerable de españoles, pero ese hombre nació en Nueva Granada, hoy Colombia. Y así como él hay otra cantidad de próceres que se mencionan ahí. Entonces esos lazos históricos están Quiere ahí. decir que la diferencia de cultura, esto da como que la potestad de realizar esta discriminación racial. Quiero que me conteste esta pregunta luego de la pausa, ya que es momento de realizarla. No sea parte de nuestra sintonía, en minutos regresamos con más de nuestro programa Diálogo de Saberes. Gracias.
espacio Diálogo de Saberes. La discriminación racial, xenofobia y las formas conexas de intolerancia es el tema que estamos desarrollando el día de hoy con dos importantes compañeros del Comité Afro en contra de la discriminación racial. Dejamos una pregunta en el aire y es, bueno, si la diferencia de cultura da la potestad de hacer sentir al otro menospreciado y hacer esta discriminación racial, compañero Lucas. Claro, de ninguna manera, mi estimada Yulimar. Se trata de que logremos aplicar el principio de unidad en la diversidad. No es posible que un ser humano sea igual al otro. Cada quien tiene su particularidad en términos culturales, en términos de rasgos fenotípicos y demás. Entonces, lo importante es que ese respeto se mantenga. Estamos hablando de cómo esa pregunta importante que tú haces, por ejemplo, cuando la época alemana de Hitler, ellos usaron el término de la famosa raza aria, la raza supuestamente perfecta, para tener supremacía sobre las otras razas, pero era una estrategia de dominación y aplicando el genocidio, sometiendo a la clase trabajadora. Cuando ellos llegaban a los lugares que eran conquistados los países, entonces ponían a los trabajadores a pan y agua a trabajar en las fábricas, y eso apoyado por los empresarios, que a ellos les convenía eso. Se morían las personas y después sencillamente, lamentablemente, las incineraban. Entonces, esa técnica de supremacía racial la utilizan para dividir a los pueblos. Y nosotros, en el caso de esta tierra de Bolívar y de Chávez, no podemos seguir incurriendo, me refiero a los sectores que no han entendido que hay necesidad de respetar al otro independientemente de dónde haya nacido. Exacto. Y eso incluso hay que hacer un trabajo todavía en algunos funcionarios y funcionarios institucionales para que se aplique con igualdad eso que estamos hablando. Pero nosotros, esto que estamos refiriendo, en ningún momento nos puede equiparar a las situaciones que está en este momento haciendo la ciudadana María Corina Machado y compañía, que están tratando de utilizar un supuesto malestar, una supuesta maltrato hacia la población colombiana, pero entonces en ese ánimo de desestabilización que ella generalmente acostumbra, así como se hizo pasar como embajadora de Panamá, obviamente entonces ahora está utilizando unos supuestos para ayudar a eso de la desestabilización que se les ha venido desmontando. Nosotros estamos firmes con esta revolución bolivariana, que desde nuestro comandante Chávez y ahora con nuestro comandante Nicolás Maduro han incluido a millones y millones de seres humanos, tanto colombianos y colombianas como de otras nacionalidades, y en el caso de Colombia, que esa responsabilidad no la ha asumido este gobierno de Santos ni los otros gobiernos anteriores. Es decir, lo que debiera estar haciendo coordinadamente con este país, con este gobierno, el gobierno de Juan Manuel Santos y los anteriores de Uribe y demás, ocurre que la responsabilidad plena para que sigan sobreviviendo acá en este país los colombianos y colombianas la tiene que asumir es el gobierno venezolano. Entonces está en mora el gobierno colombiano de asumir su responsabilidad en lugar de estar atacando a este gobierno que nos ha dado cobijo, nos ha dado... Otra pregunta importante, ¿cómo se maneja la discriminación racial en la sexodiversidad? Bueno, fíjate, León Tolstoy había dicho una frase muy célebre que dice: no somos iguales porque no somos diferentes, ¿cierto? O porque somos diferentes, perdón. Cuando hablamos de esta discriminación, podríamos partir también del hecho desde lo social, en el sentido de que aún tenemos una sociedad que no es permisiva con ciertos derechos o ciertas expresiones de la libertad o el desarrollo de la personalidad como tal. Ese desarrollo de la libre personalidad también es evidente y también se evidencia dentro de una discriminación a grado tal que la sociedad venezolana en conjunto, todo lo que en ella se centra, pues no está como diseñada para lograr este avance importante que es combatir la discriminación contra la sexodiversidad. Es decir, pues, sin embargo, puedo hacer la aclaratoria que en el gobierno revolucionario, que presidió Hugo Chávez, que está presidiendo el comandante Nicolás Maduro, pues han permitido ciertas esferas, pero yo creo que los logros todavía no se dan al paso o al ritmo que Hay deberían otros darse. logros también que, bueno, se han podido notar, como algunas leyes que se han podido aprobar. ¿Cómo ha sido este proceso también? Por ejemplo, en esa misma ley contra la discriminación racial, pues es la que da
da pie e inicio para el debate, incluso para la sexodiversidad. Pero ¿cómo se evidencia en sí esta discriminación dentro de los sectores? Por ejemplo, aquí yo sé que hay muchos personajes de la vida pública, de la vida que no son públicos, pero que no han podido, digamos, de esa manera, no me gusta decirla, pero es lo más expresivo, salir del closet porque todavía les da temor enfrentarse a una sociedad que es sumamente conservadora en ese sentido, ¿cierto? Entonces allí se evidencia una discriminación cuando no aceptamos o no reconocemos. Incluso hay una autodiscriminación cuando no aceptamos nuestra sexodiversidad y cuando no se acepta, esa sexodiversidad. Entonces la discriminación empieza allí y aun cuando la ley contra la discriminación dice que pues, ninguna persona puede ser discriminada por sexo, religión, raza, por hijos, sexuales incluso, aún todavía vemos que en ciertas esferas encontramos de que sí hay una exclusión por parte de aquellas personas que son gay. De hecho, me he encontrado en casos de que me dicen, mira, es que yo soy gay, fui a una discoteca y no me dejaron entrar porque era solo para heterosexuales. Exacto. Es decir, creen que los heterosexuales son las únicas personas normales que pueden entrar a una discoteca en donde si eres gay no puedes ingresar, ¿sí? Creo que todavía se ve. ¿Qué es lo que está pasando todavía en la humanidad? ¿Será que no se ha enviado el mensaje correcto a los ciudadanos, a la humanidad como tal, en torno a este tema de la discriminación racial? Es un proceso, definitivamente, Yulimar. Esto es una secuela que viene de hace varios siglos, como decíamos, y quedó plasmada en muchas mentes. Entonces va a depender de la contraofensiva que los diferentes movimientos populares a nivel no solo nacional, sino internacional desarrollen articuladamente para lograr llegar a esa concientización, pero que los mismos gobiernos en cada uno de los lugares tienen que, además de implementar las normas, además de aprobar las normas, implementarlas y permitir que los protagonistas respectivos asuman el rol. Porque eso que está diciendo compa Over tiene que ver también con que se debe asumir el rol que se tiene. Si una persona es sexodiverso, asúmalo. No se esconda tanto en ese closet porque el hecho de esconderse, entonces sencillamente es como lo que hablamos, eso atrasa el proceso de los reconocimientos. Entre más se asuma cada rol, así como hablo, en el caso mío, soy nacido en Colombia, no puedo negar mi nacionalidad porque eso es negarme a mí mismo, pero a la vez digo, soy también venezolano. Entonces cada quien debe asumir su rol y dentro de ese rol que se asume también ayudar a que las respectivas políticas, las respectivas coordinaciones entonces se puedan fortalecer. Pero es muy clave que, por ejemplo, si tenemos el INCODIR, que es la oficina que tiene que ver con la oficina contra la ayuda contra la discriminación racial con el Ministerio del Interior y Justicia, que eso no se quede ahí en un grupito de organizaciones, sino que se extienda el radio de acción, como cuando hablamos también el tema de los afrodescendientes. Hay una oficina de enlace con los afrodescendientes y no es tampoco para una exclusividad de organizaciones. Aquí en este país hay una multisectorialidad de la parte afro, no solo de los nacidos en Venezuela, sino los nacidos en Colombia, en los diferentes países. Entonces, si no eliminamos el endorracismo desde ese punto de vista, entonces vamos a seguir con esas mezquindades. Eso es parte de lo que nos está afectando todavía. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final ya de nuestro espacio Diálogo de Saberes. Importante tema que se pudo desarrollar el día de hoy, sobre todo el mensaje que tiene que llegar, ¿no? Tal cual como ustedes lo mencionaban, aceptarse tal cual como es la persona y por supuesto de allí yo creo que esa es la mayor fuerza para demostrarle al mundo y dar a conocer al otro quién eres tú y que la otra persona te acepte tal cual como es. Quiero, si tienen algún contacto desde el comité para las personas que quieran tener mayor información sobre el Comité Afro en contra de la discriminación racial, que los pueda contactar a ustedes el día de hoy a través de los ciudadanos que los están sintonizando. Bueno, en mi caso, ahí me le adelanto al amigo, en mi Facebook soy muy activo, Lucas Gil, separado, ¿no? Y el correo lucasafromundial12345 @ Por ahí me consiguen en el correo y ya, como les decía, Lucas Gil para lo respectivo al Facebook, ¿no? Que en mi caso, por supuesto, pueden ubicarme pues a mi número telefónico
o simplemente pues al correo osile2009@gmail.com. Y bueno, a partir de allí pues me pueden encontrar en Facebook y en Twitter también. Bueno, muchas gracias de verdad por el día de hoy compartir con nosotros. La invitación queda abierta para más adelante, bueno, sigan visitándonos a través de nuestro espacio Diálogo de Saberes. Ajá. Viva Chávez y Nicolás Maduro. Chávez vive, Maduro sigue. Claro que sí. Gracias, amigos, mil gracias por asistir. Nuestros compañeros Over Silgado, quien es del Comité Afro contra la Discriminación y la Xenofobia, y el compañero Lucas Gil, quien es de Pueblos Hermanos. Mil gracias por compartir con nosotros. Y ustedes, amigos, recuerden que pueden visitarnos a través de nuestro Twitter, @vive_televisión. Recuerden que nuestro próximo Diálogo de Saber es a las 12:30 con nuestra compañera Marelis Volcán. Por mi parte, me despido. Nos vemos mañana. Hasta luego. Usuarias y usuarios de Vive Televisión, mil gracias por continuar con nosotros y seguirnos a través de nuestra programación. Sean todas y todos bienvenidos a nuestro programa Diálogo de Saberes. La Organización de Naciones Unidas, con el objetivo de renovar el compromiso contra el racismo, celebra todos los 21 de marzo el Día de la Eliminación de la Discriminación Racial. Hoy vamos a hablar precisamente sobre este tema, la discriminación racial, xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Para ello entonces quiero presentarles a los invitados del día de hoy. Tengo al compañero Lucas Gil, quien es de los Pueblos Hermanos. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, amiga, mucho gusto. Y el compañero Over Silgado, quien es del Comité Afro contra la Discriminación y la Xenofobia. Mil gracias, bienvenido por el día de hoy estar con nosotros, hablar sobre este tema tan importante para todos los venezolanos, para toda la humanidad. Si hablamos sobre el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, sobre la discriminación racial y la xenofobia, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, cuando hablamos de la discriminación racial en general, de acuerdo a la ley aprobada aquí en Venezuela hace unos pocos años, eso incluye tanto la discriminación por origen étnico, sexodiversidad, y también está incluida la parte de la xenofobia. Es decir, cuando hablamos de la xenofobia, precisar que estos rezagos, donde hay muchos sectores de población que no han entendido la necesidad de tratarnos en igualdad de condiciones, porque el asunto no es por color de piel, no es por origen nacional y no es tampoco porque haya incluso el asunto de la sexodiversidad, que todavía hay muchos sectores que no han entendido esa situación. Es cierto. Hablemos acá en nuestro país, Venezuela. Ustedes, bueno, pertenecen al Comité en contra de la Discriminación Racial. ¿Existe en este momento discriminación en Venezuela? Muy buenos días a toda la teleaudiencia que nos sintoniza en estos momentos y muchas gracias a ti, Yulimar, por hacernos esta invitación. Yo considero de que a pesar de que en Venezuela pues, se ha avanzado en materia de leyes, en cuestiones de todo lo que tiene que ver con el cuidado y la protección incluso para... Era discriminación por origen nacional, que si yo nací en Colombia o nací en Ecuador o en cualquier otro lado, entonces ocurriera que venezolanos o venezolanas, por el hecho de haber nacido en otro lugar, me discriminaran. Y si hablamos de la sexodiversidad, por supuesto, por el hecho de una persona tener una situación dentro del contexto no tradicional, entonces también se le hace discriminación. Y por el asunto étnico, el asunto de color de piel, sabemos que también históricamente, lamentablemente, eso ha venido ocurriendo. Es muy importante, por esa misma pregunta que tú haces, recordar que en términos históricos, para el caso de nuestra América, las raíces que tienen que ver con esta discriminación que quedó reflejada después de los años, estamos hablando de cómo llegó Cristóbal Colón cuando el supuesto descubrimiento, pero que vinieron fue a hacer avasallamiento, a hacer genocidio, a hacer saqueo de nuestros recursos naturales en América, y en ese contexto entonces ellos plantearon que los nacidos en África, cuando fuimos traídos, esclavizados, nuestros ancestros fueron traídos, y también los nacidos en América, supuestamente no tendríamos alma por no estar sometidos a la religión católica.
Entonces, a raíz de esa consideración, sencillamente empezaron a darse todas las violaciones de los derechos humanos. Éramos esclavizados, hablo de nuestros ancestros, ¿verdad? Ya fuera la parte afro o aborigen, y sabemos los genocidios ocurridos, hubo secuestros, hubo violaciones de mujeres, es decir, toda una situación de iniquidad que lamentablemente todavía hay unos restos.